La generosidad cambia el mundo y la generosidad cambia nuestro mundo, tu mundo, mi mundo. Buenas noches a todos, son las 8 de la tarde, tarde-noche aquí en Madrid, noche cerradita ya, con el frío propio del marzo, del invierno de aquí de Madrid, pero con el corazón calentito para hablar de cosas que creo que van a merecer la pena. ¿Me podéis hacer un guiño, una señal de que se está escuchando todo bien? Y así, pues contenta de saber que todo va en marcha. Ya os estáis uniendo algunos de vosotros, así que saludo grande a todos los que os vais uniendo. Dad la voz, por favor, porque vamos a estar hablando de cosas interesantes. Normalmente estamos muy acostumbrados a que los directos que suelo hacer, gracias por el ok, los directos que suelo hacer en este canal mío de Instagram, casi siempre o siempre sabéis que suelen rondar alrededor de la salud mental, y en un sentido hoy también va a ser así, porque bueno, ya lo habéis imaginado cuando habéis visto el título. Veis que cuando digo que la generosidad cambia tu mundo es que impacta de manera directa, perdonad la voz, y muy concreta sobre la vida de las personas. Pero hoy queremos extender nuestras tiendas, queremos ir más allá, no solamente pensar en nosotros mismos, en nuestra salud mental, en nuestro bienestar. Queremos hablar específicamente del bienestar de otras personas, y vamos a estar hablando sobre todo de personas que lo pasan mucho peor que nosotros. Vamos a estar hablando de situaciones de pobreza, vamos a estar hablando de niños en situaciones de extrema gravedad, y cómo nuestra generosidad no solamente impacta el mundo y cómo eso transforma muchas de sus vidas, sino también de vuelta, ¿no? Cómo quedamos nosotros impactados a través de esa generosidad. Ha sido a lo largo de los años que una y otra vez, conforme se han ido haciendo estudios, por ejemplo, acerca de salud mental, acerca del estrés, de la ansiedad, de la depresión, de la autoestima, de las relaciones interpersonales, cuando se valora y se evalúa qué peso tiene la generosidad en muchas de estas cuestiones, pues nos damos cuenta de que tiene todo el peso del mundo, que personas que quizá tienden más a estar centradas en sí mismas ven repercutido esto en un sentido negativo sobre su salud mental, y como personas que expanden sus tiendas, como digo, hacia afuera, lo ven repercutido en positivo en su salud mental, porque cambia su mundo, cambia el mundo fuera de ellos también. Así que hoy vamos a estar hablando con David Bea, coordinador general aquí en España de Compassion International, y yo le voy a pedir a él que se una. De hecho, tenemos ya la solicitud, supongo en algún momento la vamos a incorporar, vamos a irlo añadiendo a la conversación, y ya os digo que creo os va a gustar poderle tener ahí, porque la verdad es que cuando yo conocí a David hace unos años, pues lo conocí en el contexto de, bueno, pues de un chico joven, como era yo en aquel momento, en Málaga, donde coincidíamos de vez en cuando, en Andalucía, con una guitarra a cuestas, un musicazo. Los que le seguís pues ya lo sabéis, pero resulta que, bueno, en aquel momento pues iba la cosa pues como muy orientada con su guitarra, iba a grabar al estudio de grabación que había en las instalaciones de la iglesia donde yo me reunía. Teníamos bastante relación en aquel tiempo, una parte de su familia y nosotros allí. Hola, David. Hola. Sigue todavía con su guitarra a cuestas, debo decir, Y cosas sigo que a mí me joven. siguen cantando, Y pero sigo ¿cómo nos ha joven. cambiado la vida, David? Buenas noches. Buenas noches. ¿Se escucha bien? Yo te oigo bajito, bajito, pero te escucho. No sé los demás. ¿Nos hacéis un ok Vale. si estáis escuchando bien a David, porfa? Muy bien. A ver. ¿Sí? Yo creo que si sumamos ahí un poquito de fuerza a la voz, Venga. se va a oír Un poco de estupendamente. fuerza. Digo que sigo joven. Hombre, sigue joven, digo yo, ¿no? Ponernos Si joven. estás poco joven tú, estoy poco joven yo, ya la hemos fastidiado también. Gracias, Lidia. Hablar con David hoy va a ser un privilegio, es un privilegio, yo estoy muy agradecida de tener este ratito. El aprecio es muy, muy entrañable entre nosotros. De vez en cuando últimamente nos encontramos en la iglesia donde me reúno, pues porque él también pues muy vinculado, como está a Compassion, y como Icono también está bastante vinculado, porque tenemos personas ahí que forman parte de la familia Compassion a tope, como es Ruth, por ejemplo, y Luis y otros, y Ami. Bueno, ahí estamos, ¿no? Y nos encanta tenerte cerca, y cuando vienes a contar acerca de esto a Icono, pues lo disfrutamos muchísimo. Icono se volcó y se sigue Gracias. volcando en Compassion porque creemos en lo que hacéis, pero yo creo que es muy importante que las personas
lo escuchen y lo escuchen de primera mano. Una cosa es lo que yo les cuente y otra cosa es lo que les cuentas tú. Así que, bueno, lo primero te vamos a pedir que nos cuentes un poquito quién eres tú y cómo llegaste a Compassion Vale. también y qué tipo de trabajo haces con ellos. Así que nos sumergimos en Muy esto. bien. ¿Se escucha bien? Sí, sí, hablo con fuerza. Vale. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Lidia. Aquí estoy con mis auriculares años 80. Ha pasado la pandemia y todavía me cuesta trabajo estas conexiones. Pero bueno, muchas gracias, de verdad, por este tiempo. Bueno, me llamo David Bea, soy de Córdoba, estoy casado con María, tengo 3 hijos, Dylan, Erika y Eric. He sido músico toda mi vida, como has dicho, con la guitarra a cuestas. Estoy como pastor, como parte de un consejo pastoral en mi preciosa iglesia Bethesda de Córdoba y aparte el coordinador nacional de una misión como Compassion España, que es un privilegio. ¿Cómo conocí Compassion? Bueno, así rápidamente. Yo tuve una renovación, un reencuentro con Jesús hace muchísimos años y empecé a servir, lo único que quería, me llenó de un amor eh, desconocido, solo lo había leído y lo había recibido, pero no lo había dado. Y bueno, en mi corazón se escuchaba el clamor de los rotos, de los más quebrantados de este mundo en otros lugares. Yo decía, Señor, ¿qué puedo hacer? Tengo una voz, tengo un púlpito, ¿qué puedo hacer por ellos, no? Solamente que le pedí al Señor una misión donde invertir mi vida con 3 características muy claras. La primera, que fuera una misión a través de la iglesia, ¿vale? Voy a ser muy breve, pero eso lo dice todo, a través de la iglesia, que no fuera una ONG paralela, que fuera la iglesia en primera línea de batalla, el cuerpo de Cristo impactando en su comunidad. Lo segundo es que fuera con los más vulnerables, en este caso los niños. Y lo tercero, que fuera uno a uno, que no fuera la masa, el porcentaje grande, la gente, que fuera uno a uno, impactando vida a vida. Y bueno, un día estaba dando una serie de talleres y conciertos en Barcelona, alguien me llamó, David, ¿tienes el sábado por la tarde libre? Sí, lo tengo libre. ¿Quieres cantar en el Día del Padrino? Una misión que se llama Compassion, eso fue hace ya muchos años. Dije, venga, vale. Bueno, pues el Señor respondió a mis oraciones. Cuando me presenté en Tarrasa, que fue donde fue el Día del Padrino, estuve muy quebrantado, la hora y media no podía casi cantar. Y bueno, un año después estaba viajando a Tailandia, viéndolo de primera mano y hasta hoy han pasado 13 años, 13, 14 años. Así O conocí sea que Compassion. ha llovido en el mundo, ha llovido en tu vida, ha llovido en la vida de Sí, estos sí, niños sí, también, como ahora sí, también nos contarás. Y bueno, qué bonito y qué interesante ver también, ¿no? Como el Señor en su provisión súper generosa siempre. A Él no le preocupa en negativo que nosotros le pongamos un listado de cosas muy grande o muy exigente, ¿no? Porque sí. no solamente él puede, sino que quiere en muchas ocasiones hacerlo de esa manera. Y bueno, no conocía esa historia tan directa en esos 3 puntos, pero me parece muy llamativa y muy impactante, ¿no? Um, la pregunta va sin trampa, ¿vale? Pero va a sonar un poco Venga. ¿cómo vamos de generosidad en el mundo? Porque a mí no me salen las cuentas, quiero decir. Mucha gente necesitada, muchas personas en situación de pobreza, muchos niños, como tú explicabas, los más vulnerables, los más delicados en un sentido, los más machacados, y no solo Sí. circunstancialmente, sino muy a propósito en muchas ocasiones. Eh, ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Em, Mi opinión personal, porque somos países, culturas, contextos diferentes y no me gusta generalizar. Pero mi opinión, lo que yo recibo es, en general, somos muy volcados cuando ocurre algo puntual, ¿vale? Uh Nos -huh, uh -huh, volcamos. uh Una -huh. guerra, un terremoto y de pronto, wow, nos rompemos, lloramos y damos. Pero ya está, es algo puntual. Pero la generosidad en cuanto a inversión en procesos a medio y largo plazo, no. Es muy complicado. O sea, nos impacta lo repentino, pero hay, por ejemplo, una pobreza extrema que está destrozando la vida de millones de niños y sus familias, y eso no, porque eso lo que conlleva es una inversión de tu vida en sus vidas, y eso es un proceso de una vida. Entonces, generosidad en cuanto a responder a algo
concreto, sí, y además lo vemos. Ujú, Pero cuando tú hablas de un proceso de vida, parece eso, que es más fácil tirar una moneda en modo de caridad que claro. romper tu corazón en modo compasión, que es de lo que se Ujú, trata. ujú. Claro, Eso es lo vosotros que, estáis esa es una opinión. trabajando. Sí, no, 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 es que de hecho, por eso te decía que la pregunta no iba con trampa, ¿no? Pero que No, entendía no, que lo no tenía sé. una respuesta fácil, porque Ujú. por una parte uno lo piensa y dices, bueno, a ver, yo me acuerdo la primera vez que viniste a Icono, bueno, vinisteis cargados de no me acuerdo cuántos niños, no sé si fueron 18 y 20, luego tuvisteis. 20, sí, eso es. Vinisteis con 18, se apadrinaron todos en una mañana, luego tuvisteis que añadir unos tantos más de la misma comunidad, que aquello fue una locura. Eso es. Y claro, yo Mm, desde fuera que lo estaba viendo, bueno, desde fuera y desde dentro, porque también nosotros tomamos la decisión de apadrinar a un niño y estamos contentísimos. Por ahí tengo las fotos de Gide, que es como se llama nuestro niño ruandés, de 5 añitos entonces y de 9 ahora, y nos encanta ay. poderlo ver. Pero claro, yo me acuerdo y yo veía, bueno, vi a la comunidad rota en el buen sentido, quebrantada, Sí, sí, escuchando lo sí, que estabais haciendo, queriendo conectar con esa comunidad. Por cierto, se van a visitarla ahora en el verano, van a hacer un viaje de efectivamente, exploración, conexión, lo cual es eso una es. pasada. Pero ¿por qué te digo esto? Porque yo decía, wow, hay generosidad y además la gente se está implicando en el corto, medio, largo plazo, pero no me pasó desapercibido que para vosotros era como, esto no es muy normal, o sea, es como, esto no suele ser lo habitual. Eh, o vinisteis con menos niños de los que se apadrinaron, porque lo normal no suele ser, supongo, y ya digo, nosotros como comunidad, pues a lo mejor es que en ese día nos tocasteis el corazoncito, pero somos igual de poco visionarios que cualquier otra comunidad, que somos más cortoplacistas, como tú estás explicando, ¿no? Eh, pero qué necesario es esto del a largo plazo. Sí. Bueno, es necesario e imprescindible. Todo el que me ha visto y me conoce sabe que yo no soy dramático. Yo cuando presento la misión, yo podría contar cosas terribles y no lo hago, porque a Ujú, mí no me interesa el impacto emocional puntual de ese día. A mí me interesa que las personas, como yo necesito, comprendan que cuando se toma una decisión así es un compromiso de una vida, que vas a invertir en una vida, que va a ser un impacto en una vida, que tienes que hacer un seguimiento, que tienes que escribir, que tienes que orar por esa vida. Eso es lo que nos cuesta. Ese día en Icono fue un día muy especial, no es habitual, no es una crítica, es que depende también, hay iglesias que tienen sus misiones, hay momentos. Fue un momento muy especial porque vimos cómo la iglesia no se conmovía solamente, sino que agarraba una visión. ujú. Una visión que se culmina, en cierta manera, una época, ahora en verano, con esa visita a Ruanda para visitar a sus pequeños, ¿no? Entonces, es eso, es decir, a ver, por una parte, Señor, tú tienes que transmitir algo tremendo que está pasando en tantos lugares, pero por otra parte, Señor, ayúdame a compartirlo como un compromiso, no como hoy que ven ha ido hoy y mañana nos olvidamos, porque de hecho los que sufren son los pequeños y su familia, no nosotros. Yo apadrino un niño y mañana lo dejo, yo digo, pues no pasa nada, o no sé, o me involucro en una misión así, ¿no? A medio o largo plazo, pero ellos sí, ellos el impacto es muy grande en sus vidas. Entonces sí trata de agarrar la visión, agarrarla, así, Claro, quería preguntarte meterla sobre eso aquí. justamente, Mm, porque claro, no es una cuestión solamente de, bueno, niños en pobreza. Yo creo que cuando aquí en nuestro, llamémoslo primer mundo, escuchamos la palabra mm, pobreza, nuestra mente se imagina unas cosas que son muy distintas a lo que luego vosotros veis, porque allí veis pobreza, pero no veis solo pobreza. O sea, el concepto de pobreza que tenemos aquí, valga la redundancia, es muy pobre. O sea, vosotros tenéis una visión de la pobreza muy enorme en comparación con lo que desde aquí percibimos, y eso implica también que seguro tú nos vas a poder explicar mucho mejor cuál es el impacto que tiene esa generosidad sobre la vida de este pequeño, pero que no es solo el pequeño, es su familia, su comunidad, a través de la iglesia, hacia la cual, digamos, dirigimos esa ayuda y ellos son los que la ponen en marcha con ellos. ¿En qué consiste esa pobreza, David? Porque no es lo que nosotros nos imaginamos aquí. no. A ver, Wes Stafford, el antiguo presidente de Compassion, Papá Wes, para que entiendas el amor tan profundo que se tenía por él, además un hombre criado en África como hijo de misioneros, toda una experiencia. Él decía que la pobreza no es solo falta de lo material, es falta de esperanza. Mm, Ese es el gran problema.
hay una historia, la de Salama, una niña de Kenia, además es un vídeo que se puede ver por ahí, ¿no? Una historia real y absolutamente impactante, ¿no? Que ella, su mamá pica piedra, ¿vale? Esto se tiene que entender así. A mí me gusta poner ilustraciones, no dar opiniones, sino ilustraciones, vidas. Su mamá pica piedra y a lo mejor gana 4 euros al mes, ¿vale? Pica piedra, ¿vale? Cuando Salama entra en un proyecto de Compassion para ser amada, cubierta, formar parte de una comunidad, tener filtro de agua para no tener que ir a por agua, así poder ir al colegio, la formación, el amor, todo eso, lo primero que le preguntan es, Salama, ¿qué quieres ser de mayor? Y ella pone picar piedra. Esa es la pobreza. Para ella, que no ha visto otra cosa, su futuro está en picar piedra, porque no hay esperanza para nada, ¿no? Entonces, esa es la pobreza auténtica. La pobreza no es solamente, como digo, falta de material, falta de recursos para tu salud, para formarte, no. Todo eso es falta de esperanza. Entonces, el impacto que un niño recibe cuando entra en un centro Compassion, que a la vez es una iglesia, me encanta, porque una vez un chico con el que hablé, bueno, precioso, Joseph, me decía, mira, cuando yo con 9 años mi papá fallece, somos 9 hermanos, y yo entro en un proyecto de Compassion, dice, me dieron educación, me dieron libros, me dieron salud, y dice, y me dieron amor, y se quedó callado. O sea, el impacto mayor fue el ser digno, el devolver la dignidad a ese chico, que no era nada, era peor que nada, Ujú, usado ujú. y abusado. Y ahora era una persona digna, con futuro, no solo con futuro, sino con presente. Claro, no, es La que falta de esperanza, yo la peor te pobreza. estoy escuchando, por ejemplo, y salvando las muchísimas distancias, evidentemente, solamente con que nosotros, cualquiera de nosotros, supiéramos que hay una familia en el otro lado del mundo que está cuidándonos, que está sin conocernos, mandándonos todos los meses una ayuda que nos repercute de una manera clarísima, que cambia nuestro formato de vida a unos niveles impensables, porque vamos, 4 euros que ellos ganan en un mes, pues fíjate tú, nosotros nos lo gastamos en 2 cafés o en uno según donde vayas a tomarte, lo que es un horror, pero bueno, ahí Efectivamente. está. Claro, es que es dramático, o sea, el salto es dramático. No solamente pensar que hay alguien del otro lado del mundo que no te conoce, que lo único que está vinculado contigo, tú con él, es que pues hay un Señor común en un sentido, hay una referencia a ese Dios, a ese Jesús, a través del cual vosotros lleváis esa esperanza y que cambia la vida de la persona, lo hace de maneras prácticas. Claro, ya solamente eso te tiene que poner la carne de gallina, ¿no? Si encima además esa ayuda práctica se concreta en que, bueno, pues como hemos visto a veces en informaciones y cositas que nos traéis y que nos contáis, pues oye, ver de un crío que pasa de estar pasando el hambre más absoluta a que puede incluso llegar a estudiar una carrera universitaria e impactar su comunidad, por ejemplo, sin ir más lejos, claro, estas cosas yo creo que nos saltan los plomos, ¿no? Evidentemente. Sí, lo has dicho tú. Es que realmente nosotros pensamos en términos de dinero, pero cuando un niño es apadrinado y se le comunica y además le llegan sus cartas, hacen una fiesta. Y tengo historias tremendas de desastres que han ocurrido, por ejemplo en Tailandia con el tsunami y tantos lugares, ¿no? Terremotos, tormentas, donde los niños lo primero que han cogido son sus cartas. Ni Claro. siquiera la camiseta que tiene ahí o el cepillo de dientes que se le ha dado y su higiene, sus cartas y las agarran así. Y tantas veces que he ido a un lugar y me han dicho, un momento, y me han entrado y me han sacado un fajo de cartas así. Claro. Para ellos decirle, te amo, oro por ti, sigue estudiando, el Señor te ama, hay un propósito para ti, vamos adelante campeón, preciosa campeona, da igual, no importa, ¿no? Eso es lo que cambia sus vidas. Nosotros Ujú. pensamos en términos económicos, ellos piensan en términos de dignidad. Entonces, cuando apadrinamos, es que lo has explicado muy bien. Te voy a contar una cosa muy rápida. No, Es que no, cuenta, mi cuenta. A mí cabeza me encanta explota. contar las historias que explicas, porque eso es lo que yo no veo, solo me lo puedo imaginar y, hombre, esto es otra Mi cosa. cabeza explota. Mira, un grandísimo amigo mío un día me escribe, yo estoy por viajar a Tanzania, a Dar es Salaam, África Oriental, una parte además con mucha influencia árabe, ¿no? Y entonces me dice mi amigo en un mensaje, David, yo es que esto de liberar a un niño de la pobreza es demasiado grande, eso suena, venga ya hombre, de verdad un apadrinamiento cambia la vida de un niño.
Y la carta, bueno, la carta es un mensaje. Y yo, es así, lo he visto y lo he vivido. Bueno, vale, y quedó ahí todo. Vale, yo voy a Tanzania. Y la persona que está conmigo los primeros días, Rebeca, preciosa, una ex niña apadrinada que ahora coordina iglesias en la zona. Y me dice, el segundo día que hablo con ella, mira David, además me lo dice así, tú estás en España y nosotros estamos aquí. Cuando apadrinas un niño, me lo está diciendo ella, ex niña apadrinada, ¿vale? Cuando apadrinas un niño, no solamente estás salvando su vida, sino que estás liberando generación tras generación. Y me dice, ¿de qué los libera? De la muerte. Dice, lo que vosotros hacéis por ellos, ellos lo harán mañana por Por otros. otra Es una gente. cadena de bendición. Yo no cogí ese ¿Tú? trocito y cuando llegué se lo envié a mi amigo y dije, mira, no lo digo yo, no lo dice un programa, no lo dice un libro, lo dice una persona sacada del infierno, que ahora está dedicada a sacar a otros del infierno. Ujú, Ese es el impacto en la vida de ujú, un pequeño, ujú. liberar generación tras generación. Estamos escuchando además en estos días historias de infierno que alcanzan a las iglesias en zonas donde, por ejemplo, pues hay muchísima presencia pues de otras religiones que, bueno, pues desde una comprensión muy radical, muy extremista, bueno, pues si no Mm. termina una iglesia prendida a fuego, pues terminan masacrados de otras maneras. Bueno, estos son las realidades y las barbaridades que están pasando en el mundo. Quizá aquí en España, aunque tengamos ciertos grados de oposición ideológica y estas cosas, pero estamos muy cómodos en nuestras cuatro paredes en general, ¿no? Pero a mí siempre me impacta ver a la iglesia en el mundo, en lugares donde es muy difícil ser iglesia, siendo iglesia de maneras prácticas para alcanzar a las comunidades con las que están conectados, ¿no? Y una de las cosas que yo creo que hace el trabajo de Compassion especialmente preciosísimo es la conexión tan directa que tenéis con las iglesias locales de los lugares donde llegáis, ¿no? Entonces, claro, siempre que hablamos de cuestiones de tipo ONG, para que nos entendamos, y de donaciones y tal, la gente, lógicamente, por todos los abusos que muchas veces ha escuchado, se imagina y demás, pues dice, bueno, ¿a mí quién me garantiza que ese dinero llega y de qué manera se va a usar y quién lo va a gestionar y eso cómo se... A mí me gusta en ese sentido, siempre me gusta la transparencia en todo en la vida, ¿no? Pero con este tipo de cosas lo entiendo de manera extra especial, quizá por todos esos abusos que se saben, se conocen, y por cómo trabajáis vosotros a través de las iglesias específicamente, que se juegan el cuello por estos críos también, que son los transmisores directos de que esas ayudas muchas veces lleguen. Cuéntanos qué papel juega la iglesia, porque eso yo creo que es especialmente crítico, ¿no? En el tipo de trabajo que Sí. hacéis. Lo voy a decir muy claro, una frase, sin iglesia no hay compasión. ¿Vale? O sea, Compassion o la iglesia buscan unirse en los países en vías de desarrollo, en los lugares donde están los más pobres de entre los pobres. Son comunidades que ya están allí, son comunidades que ya están trabajando, pero no tienen recursos suficientes para trabajar con los pequeños de la comunidad. Entonces, el proceso es largo, es duro, es complejo, porque Compassion no hace cualquier cosa de cualquier manera. Es muy directo. Generalmente el proceso tarda 2 años hasta que se implementa el proyecto, se usa la infraestructura de la iglesia, se usa un equipo de la iglesia, voluntarios de la iglesia que se unen con Compassion, se empodera a la iglesia, esa palabra que está tan de moda, y aquí tiene todo el sentido del mundo, Uh y -huh. a partir de ahí con unas condiciones bastante intencionales, niños de los más pobres de entre los pobres con unas características tremendas, hasta un máximo de 400 niños entran a formar parte del proyecto. Entonces la iglesia es absolutamente imprescindible porque es la que está en el lugar, la que ya está trabajando. Son nativos del lugar. Compasión no envía misioneros, son personas del lugar que conocen perfectamente su entorno. Uh -huh. Ellos son los que están siendo el rostro, las manos y los pies de Jesús en esos lugares. Entonces imagínate, ahora con la dirección de Compassion, con la administración de Compassion, se unen y es una bomba. Porque 400 niños en una comunidad, 300, tú imagínate la cantidad de familias impactadas. Y además una de las características, si no recuerdo mal, es que un 40% es cristiano, el resto no, ¿no? Si es hindú, si es musulmán, si es budista, si es el impacto del Evangelio en sus vidas, sin ningún tipo de proselitismo, sin ningún tipo de condicionamiento. Pero es que Jesús camina entre ellos con una gracia, con un amor, con un poder tan grande que, que muchos niños se quedan, bueno, niños, familias, mamás, papás, la comunidad se queda impactada. ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Es que eso te Porque no quería es, preguntar.
claro, la clave es en el nombre de Jesús. La clave no es vamos a alimentar, vamos a educar, vamos a vestir, porque eso es absolutamente necesario. Y darles de comer, ¿vale? No tienen a dónde ir, ¿vale? Pero cuando entra Jesús, ¡oh! Es como Eso es pasa otra del blanco y cosa. negro al color, claro, Les das de claro, comer de otra manera, ¿no? A mí sí. me gusta imaginarme, pues no solo a Ejide, por quien oramos en casa, sino, bueno, se ora por Ejide, se ora por la familia. Eh, en un caso, por ejemplo, como el de Ejide, que es el niño que tenemos nosotros apadrinado en casa, eh, ponnos un ejemplo. Ya sé que el caso de Ejide específicamente, pues tú no lo tendrás sabido y requete sabido, pero vamos a poner que hay muchos ejides, ¿no? Y entonces, en un caso como el de Ejide, cuando llega esa aportación mensual a la familia de Ejide, cuéntame cómo impacta a Ejide, pero cómo impacta a sus hermanos, cómo impacta a su familia, cómo impacta a su barrio, cómo impacta a su comunidad. Mira, hace poco estuve en Ruanda, como siempre lo explico con ilustraciones y con vidas. Fui a entrevistar bueno, a verme y a compartir con el director de Compassion Ruanda. Fue impresionante. ¿Cómo me contó? Con pelos y señales desde que un niño entra. Un niño entra, bien. ¿Qué pasa si la casa está destrozada y la casa y llueve y todo se inunda? No puede estudiar, no puede llevar una vida normal. Hay fondos de Compassion para restaurar la casa y que viva dignamente. ¿Qué pasa si la mamá no tiene trabajo? Pues Compassion da muchas veces formación y hace que muchas mamás de los entornos formen cooperativas y adquieran un trocito de tierra mediante un alquiler para poder sembrar y con ese fruto dar de comer a su familia, vender en el mercado y traer un recurso a casa. ¿Qué pasa con los hermanos que quizá ya tienen una edad mayor? Pues igual la comunidad los abraza para que formen parte también de los diferentes proyectos que se llevan a cabo, sea de higiene y salud, sea de formación, o sea, el impacto es tan brutal a través de un niño en su propia familia que, que eso es un impacto en toda la comunidad. Por ejemplo, te he nombrado Dar es Salaam. Yo llego y veo las calles limpias y recogidas, las calles, y es un slam, es un conjunto de chabolas, ¿eh? Y yo pregunto, ¿esto qué es? Dice, es fruto del impacto de Compassion y de la iglesia. Porque las familias que tienen niños dentro del proyecto están educando a su vez a la comunidad. Tienen limpias las calles, no permiten ciertas cosas, si hay un abuso se denuncia, ¿entiendes? O sea, al final es el reino de Dios estableciéndose en la tierra. En el infierno, el reino de Dios en el infierno. De hecho, Es increíble por un apadrinamiento. claro, es que cuando tantas veces, por ejemplo, leemos, ¿no?, sobre esos textos que nos hablan de ser sal y de ser luz, y yo entiendo que aquí, pues en este lado del mundo, donde las cosas nos van muy bien en comparación con cómo les van a otros, pues uno piensa en ser sal y ser luz y como mucho lo que se le ocurre es, bueno, pues cómo puedo decirle a mis compañeros que soy cristiano, ¿no? O cómo puedo impactar, pues cómo les cuento del Evangelio de una manera natural. Y esas son todas nuestras preocupaciones, a lo mejor cuando pensamos en ser sal o ser luz. Pero claro, en estos Mm. lugares, en estos entornos, ser sal y ser luz se nos muestra de una manera tan terroríficamente práctica en términos de no dejar impasible el lugar en el que estamos, es decir, que la iglesia allí lo que genera es luz e impacto, sabor a Cristo, donde está. Y si tenemos un Dios de orden, pues la Iglesia va a traer orden, esperamos. Y si tenemos un Dios de riqueza, pues la Iglesia de alguna manera va a contribuir a generar riqueza. Y si tenemos un Dios de amor, pues evidentemente se va a impactar a la comunidad donde se está con el amor de Cristo, ¿no? Y creo que cuando hablamos de estas cosas y lo conectamos con esos otros conceptos que sabemos que son bíblicos, que son nuestros, que los escuchamos todos los domingos, como quien dice, pero que muchas veces en nuestros propios entornos no sabemos muy bien concretarlos, estas historias quizá, pues es muy bruta como suelo ser, nos dan un poco de zascanto a la boca, ¿no? Es como que de Bueno, repente nos lanzan un... Así se hacen las cosas cuando uno quiere ser luz. De lo que se trata es de que no dejes a oscuras el lugar y si quieres ser sal, que le des el sabor de lo que tendría que ser el mundo y no es, en definitiva, ¿no? lugares de extrema pobreza hay que pensar que son lugares de violencia, de Mm. abuso, de maltrato, lugares, por eso le llamamos infierno, ¿no? Lugares donde hay violaciones de niños todos los días, a veces te lo cuentan ellos, mi vecina,
la amiga, tengo casos de chiquitas que dormían con 14 personas en una habitación, imagínate, ¿no? Una locura. En estos lugares la fe es blanco o negro. Y una de las últimas lecciones que yo saqué y que todavía está muy enganchada a mi corazón y que suelo compartir es que aquí, y además lo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo primeramente para mí, aquí donde tenemos recursos y tenemos el médico cuando está malito y tenemos... Nuestra fe tiene una variedad enorme de grises. Allí no hay grises, es blanco-negro. Y aquí donde tienes todo, Dios se puede convertir en nada. Y allí donde no tienes nada, Dios se puede convertir en su todo. Entonces, el gran principio para nosotros es vivamos como si no tuviéramos nada para que Dios se convierta en nuestro todo. Esa es la mejor lección de vida que podemos aprender de personas que están en primera línea de locura, ¿no? Y sin embargo tienen una fe inquebrantable, inquebrantable. Ese es el mayor principio que me traigo siempre a casa, es, bueno, y que sigo viviendo día a día, es su fe. O sea, ¿cómo un niño te puede escribir una carta diciendo, estoy orando por ti, por tu familia, que Dios te bendiga, que Dios te use? Y dice, pero vamos a ver. Pues sí, así Claro, es. por eso decíamos también, ¿no? Que la generosidad impacta al mundo y puede cambiar, transformar vidas de personas, pero inevitablemente, claro, al final eso viene de vuelta, ¿no? Esta idea de que más bienaventurado es el dar que el recibir, ¿no? Como decía Pablo, que al final son palabras de Jesús, en definitiva, que nos recuerdan que, Mm. bueno, se nos da a escoger, efectivamente, el Señor no nos tuerce el brazo, pero pensando justamente en esto estos días y preparando un poquito lo que íbamos a hablar, se me venía justamente esa idea a la cabeza cuando David decía que él no iba a dar nada que no le costase, ¿no? Y cuando Mm. tú nos hablas de personas que no teniendo nada lo dan todo y que viven la fe con todo lo que conlleva y que, como decíamos antes, ¿no? Pues se juegan la vida porque a otros les llegue aquello que unas familias les están enviando y que aquello se concrete en luz y se concrete en claridad y en la visibilización del Evangelio y en que las vidas sean transformadas con todo y que se revolverán las tinieblas también en ver el que eso se produce, ¿no? Y ahí tiene que haber unos espacios de lucha espiritual brutales, pero tú habrás visto muchas historias de generosidad de parte de gente que no tiene nada, pero que lo da todo. Que la clave no está tanto, digamos, en cuánto das, sino en cuánto retienes. Y esas personas, si dan algo, es que se quedan sin nada muchas veces. Cuéntanos alguna historia de estas que efectivamente nos obligan, ¿no? A hacer esa reflexión de no voy a dar nada que no me cueste. Nos tiene que costar, tenemos que ser mucho más conscientes de lo que somos seguramente. Y en esa cosa del retener es donde están nuestras mayores ansiedades, nuestras angustias, nuestras depresiones. Pues estamos tan obsesionados con estar bien nosotros que perdemos el foco con Sí, facilidad, ¿no? sí, sí. Me vienen a mi cabeza varias historias, pero lo que más me impacta es ver a personas que podrían estar en otros lugares por su formación, por su preparación, y sin embargo están en sitios terribles. Y bueno, de nuevo mi cabeza explota, pero me acuerdo de Jack. Jack, un chico de unos 30 años, Masai, altísimo. em, Está en un lugar terrible, en un lugar de sequía, donde el ganado se muere, en Narok, en Kenia. En un lugar donde la gente sufre lo indecible. Y sin embargo, cuando voy a hablar con él, él es director de un centro de compassion. Tiene idiomas, Lidia. Tiene carrera universitaria. Y me pongo a hablar con él y empieza a contarme cómo el Señor lo llevó allí. ¿Y sabes qué? Que cuando aquí hablamos de lo malo, dedicamos una hora a lo malo y después en 5 minutos contamos algo bueno. Allí es al contrario, dedican 5 minutos a lo malo y una hora a lo bueno. Te dice, mira, la situación es esta, pero mira lo que Dios está haciendo. Y ya que empezó a contarme el impacto en las vidas, y acaba diciéndome, tengo un gran sueño. Y empezó a hablarme de vidas, de nombres, de personas, de familia. Y yo digo, a ver, Jack, tú estás preparado para estar trabajando en cualquier lugar de este país, en el gobierno mismo. Y sería maravilloso. Digo, pero ¿qué haces aquí? ¿Y sabes lo que me dijo? Jesús.
y se cayó. No tiene más Jesús que ya ver. no era solo una persona, claro, lo era todo. He visto tantos casos de ex niños apadrinados que después de vivir lo peor de lo peor, han sido rescatados y restaurados. Y cuando ya están preparados y pueden estar en cualquier lugar, vuelven. Y les dices, ¿por qué? Y te dicen, para devolver lo que Dios me ha dado. Yo quiero formar parte de la vida, de la transformación de estos pequeños, igual que otros forman parte de mi vida, ¿no? Y te lo dicen con una sonrisa y te lo dicen con melodía, es como si te estuvieran cantando. Que cantan, ¿no? Frente ¿Qué a eso, sucede ahí? ¿Qué sucede ahí con esto que me estás contando, por ejemplo, ¿no? Porque hay un hermanamiento muy claro entre niños que han sido apadrinados, que ahora son adultos, que luego piensan en los siguientes niños apadrinados, pero me imagino que tiene que haber todo un movimiento a un nivel más horizontal, digamos, sin ese salto generacional. Por ejemplo, dos familias que están recibiendo un apadrinamiento de Compassion, como sucede en esa comunidad de Ruanda, por ejemplo, en la que hubo pues veintitantos niños apadrinados. ¿Qué sabéis qué se cuentan entre ellos? Quiero decir, ¿cómo conecta eso unas familias con otras? ¿De qué manera les mueve en la misma dirección? ¿Cómo piensas que ellos entienden? Porque muchas familias efectivamente pues no han sido tocadas antes por el Evangelio y de repente reciben ese impacto. ¿De qué manera descubren al Dios que hay detrás de ese donativo, de ese apadrinamiento y cómo lo comparten entre ellos? a través del amor, y te lo dicen ellos. Generalmente, cuando un niño entra al proyecto, además te lo dicen ellos, cuando entran, les cuesta trabajo expresar lo que está pasando. Pero con el tiempo te lo explican y te dicen, es que aquí puedo ser niño. Cuando eso te lo dice un niño, te rompe por dentro, ¿eh? Mm. Es que aquí puedo ser niño, ¿no? Cuando una mamá se le enseña a ser mamá y se le enseña a cuidar de sus pequeños, a un papá, cuando empiezan a conectar no solo la ayuda, sino ese amor que reciben, ese cuidado, ese escucharlos. Eso no es solo una conexión, es que eso es una explosión, es que eso no se cierra el círculo, es como un canal de gracia que se abre y corre por la familia y corre por toda la comunidad. Lo que a mí más me impacta es eso, es que a los niños cuando te hablan se ponen ellos muy serios cuando vas a hablar con ellos, pero en el momento que empiezan a hablar te lo dicen, es que a mí nadie me abrazó antes de entrar a un proyecto. Es que yo iba por agua todos los días y venía agua infectada, cuidado, no agua limpia, agua Sí, no van a abrir un completamente. grifo, No, efectivamente. no, 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 no. O sea, el cambio en su día a día es tan brutal, pero lo que más les impacta es que pueden ser niños. Cuando un niño entra en un proyecto, vuelve a ser niño. Y cuando se hace en el nombre de Jesús, ellos empiezan a entender la gracia y misericordia de Dios. Lidia, cuando ese amor es manifestado, no en palabras, no en dinero, no en educación, no, todo eso forma parte, sino cuando ven que hay un Dios que realmente es el que está detrás de todo, no, detrás no, está en todo. Tanto. Está en todo, en la carta, en el abrazo, en el examen que se le ayuda para pasar las pruebas, en la mamá que empieza a sacar fruto de la tierra, en todo ven al Señor, ¿no? Entonces un descubrimiento para ellos, pues, te podría contar casos tremendos, pero niños que te dicen, y un día cogí la Biblia, pero así, que me habían regalado, y leyendo en Juan vi que ese papá era mi papá, y que ese papá, ese padre, porque son muchos niños no tienen padre, porque son huérfanos, en fin, o da igual, han vivido una vida terrible, me amaba. Y entonces empezaron a conectar todo y dijeron, lo entiendo, que te diga es un niño de 8 años. Así Claro, no, no, que a eso es eso lo me que los refería conecta, también es un el amor poco de Dios. con lo de Zasca, ¿no? Porque al final, aparte de que los críos nos dan grandes lecciones, y bueno, el Señor Jesús les dio un papel y un lugar especial, ¿no? Por la comprensión que ellos podían tener y el acercamiento especial que ellos podían tener al reino de los cielos. Claro, estas cosas al final nos reverberan en la cabeza y como dices, ¿no? Al final es como una explosión. ¿Tienes la sensación, esta es una pregunta un poco no sé, como igual muy rara, pero ¿tienes la sensación de que las familias que nos comprometemos, pero yo lo veo dificilísimo, o sea, yo entiendo como decías antes, ¿no? Pues lo más fácil es dar el donativo y yo soy la primera que muchas veces digo, ay, tenemos que escribir, y ay, llevamos tiempo que tal, y tenemos que decirle a Gide, que no sé qué. A veces es como que la vida nos come, ¿no? Pero tienes la sensación de que en general las familias que se comprometen con un apadrinamiento lo llevan hasta el final. ¿Cuál es el, no sé si esto es medible o lo tenéis un poco identificado, pero
¿Cuál es el porcentaje de abandono en apadrinamientos o cuál es el porcentaje de persistencia y de decir, venga, me lo llevo y me lo llevo hasta el final, voy con todo? Aquí hay todo tipo de casos. Hay personas que lo llevan hasta el final, bastantes que aman a sus niños, que tienen relación con ellos, algunos han tenido el privilegio de visitarlos, pero claro, el porcentaje de abandono puede ser por diversas causas, ¿vale? Puede ser, bueno, por diversas causas familiares, económicas, laborales. Hay un nivel alto. Lo que pasa es que Compassion cuida se intenta cuidar mucho. Yo soy padrino de dos niñas, Regema y Sara, de Tanzania y Uganda, y está con ellas, he convivido con ellas, he tenido experiencias con ellas preciosas. Y desde la misión queremos que todos los padrinos y madrinas nos sintamos parte de la familia. Entonces, eso, la llamada, el enviar información, el saber cómo están los pequeños, qué estamos haciendo, eso hace mucho. El nivel de abandono yo creo que va en consonancia con la sociedad en la que vivimos. ¿Qué te voy a decir? Si es que es un poco reflejo de nuestro día a día, ¿no? Y de lo que te he dicho al principio, de esa... Mira, tú has dado la clave. ¿Sabes qué pasa? Que yo mismo, que viajo, que veo, que mi corazón arde por esto, también se apaga a veces el fuego y yo mismo tengo que volver a encenderlo, ¿eh? Claro. Porque el día a día te come. Pero es que es una labor de mantener viva la llama, de recordar, de orar y de tener presente. Porque si no, al final se queda todo en una fotografía en el frigorífico. Claro. Y puede llegar un momento en el que ves la fotografía y dices, oye, ¿cómo va esto? Es terrible Claro, y llegar a ese supongo que momento. ahí se nota también, porque bueno, pues entendemos, ¿no? Como tú estabas muy bien explicando, pues habrá familias que empiezan con mucho ánimo y mucha ilusión, Mm, luego algo se les tuerce, no resulta fácil, pero tú notas también cuando una persona dice, oye, mira, me gustaría seguir, pero no sé cómo hacerlo, cómo podemos. Entiendo que tiene que haber familias que conectan con vosotros y os eso dicen, es. porque de Y la misma manera Compassion habrá gente. cubre muy bien, sí. Sí, como Ujú. que no se atreve a dar el paso porque no sabe si lo va a poder sostener de aquí a Eso 10 es, sí, sí, años, por sí. ejemplo, ¿no? Porque Mm, entendemos que es un recorrido de tiempo, pero ahí, sí, ahí está ese acompañamiento que yo creo que es tan importante también por parte de las entidades, de decir, mira, si se quiere, se puede, y no porque te vayamos a apretar las tuercas, sino porque hay no, maneras, hay no, fórmulas, solamente tenemos que eso saberlo, ¿no? Y es, entonces todo eso ese es. rodaje tipo familia, que es lo que tú nos estás un poco describiendo también, es al final lo que permite que se canalice la ayuda. O sea, lo de menos es el número de euros, la cuestión es al final cómo se Eso hace que es. eso repercuta y llegue, impacte, y bueno, pues el resto se andará cuando se llegue a ese puente, ¿no? Cruzaremos el puente cuando nos encontremos con él. Hay personas que cuando quieren apaginar preguntan, ¿hasta cuándo es? Bueno, la mayoría de edad, ¿no? ¿Y qué pasa si? Y yo siempre digo, esto no es ante notario. Aquí esto no se firma con sangre. Entonces depende de ti, de tu corazón y de tu compromiso. Yo he visto a personas hacer sacrificios, bueno, que me han dejado muy tocado. Y han salido de ese tiempo. Yo he visto a personas, familias que han hecho un esfuerzo y el Señor los ha bendecido grandemente. Mm. También he visto eso mucho, ¿no? Entonces, el tema es, yo tengo dos niñas apadrinadas, forman parte de mi familia, yo tengo mis tres hijos y a mis dos niñas. Cuando tú tienes esa conciencia de familia es cuando todo cambia, Lidia, Claro. porque no es algo que yo estoy dando a, a- a esa fotografía que tengo allí colgada. Es que Sara y Regema forman parte de mi familia y oramos por ellos, como por ellas, en este caso, con mi familia. Ujú. Y mi niña le manda dibujos y el pequeño le escribe alguna carta y esa es la idea, que formen parte de tu proyecto de vida familiar. Cuando eso ocurre, cambia toda la perspectiva. Y ahora fíjate, estaba pensando, fíjate qué impacto en la salud mental de alguien que está escuchando esto, que decide dar, que decide apadrinar, que nosotros le vamos a animar evidentemente a que lo haga. O sea, por favor, métete en la página de Compassion, contacta con David, pregúntale cosas, investiga, lánzate, ¿no? O sea, creemos en esto. Pero fíjate, estaba pensando ya como me lo llevo a mi terreno de salud mental, ¿no? Con lo que trabajo todos los días. El estrés es desbordamiento, ¿no? Esta cosa de, buah, situación enorme, no tengo los recursos para enfrentarlo. Yo creo que cuando hablamos de estas cosas pensamos en las situaciones de desbordamiento real que tienen estas familias en comparación con las nuestras y el estrés en una cierta medida se nos tiene que recolocar.
nos tenemos que obligar a priorizar las cosas de una manera más ajustada a lo que viven otras personas en otras partes del mundo. La ansiedad que tenemos muchas veces, la incertidumbre, es que no sé si voy a poder llegar a las vacaciones de un tal tipo que me había imaginado o si voy a poder tener ese puesto de trabajo que me encantaría. Y pensamos de repente en este tipo de personas que no saben lo que van a comer mañana y que están pudiendo comer, pues en parte también por estos apadrinamientos, todas estas cosas, y se nos tiene que recolocar en parte ese tono de la incertidumbre, porque nuestras incertidumbres no son nada con la incertidumbre que viven estas familias. Los cuadros depresivos que tenemos en el primer mundo, que se llama, digamos, pero que curiosamente están aquí disparadas y exacerbadas, pero que sin embargo en esos lugares es que no les da tiempo, no les da tiempo a deprimirse, porque es que la supervivencia se impone y como tú decías antes, podrían estar 3/4 de hora hablándote de la desgracia, pero deciden hablar de la desgracia solo 5 minutos y recomponer el resto de la hora hablando a base de todo lo bueno que están recibiendo, porque esos pequeños rayos de luz, cuando hay una oscuridad total, de repente. ¿Y cómo eso impacta en su autoestima y cómo impactan las relaciones sociales? Claro, cuando decíamos al principio, la generosidad cambia el mundo y cambia tu mundo, es que cuando estamos impactando a una familia, es que estamos impactando nuestra vida también. Y pensamos que esta cuestión de la salud mental es estar todo el rato hablando de las mismas 3 o 4 o 5 cosas, pero no tiene nada que ver. O sea, cómo nosotros vivimos la vida según un diseño que además no es nuestro, es un diseño divino, se nos ha hecho para amar a Dios en primer lugar y amar a los demás como a nosotros mismos. Eso transforma y revoluciona al final de lo que estamos hablando, y la salud mental es parte de esa maravilla de lo que Dios ha creado y diseñado para nosotros y que está tocado por el pecado sin duda y por la caída, pero que en alguna medida recuperamos cuando establecemos las prioridades en términos de primero Dios, y porque amo a Dios, porque he sido amado por Dios, entonces impacto hacia afuera y yo soy el último en un sentido, ¿no? de la cadena. No más que a nosotros mismos, pero como a nosotros mismos, y eso mueve al final el mundo, cambia nuestro mundo. ¿Cómo ves tú que mueve a las personas de este lado del mundo cuando apadrinamos? ¿Qué cambian las familias que apadrinan, digamos? Esa sería un poco la pregunta. ¿Qué es lo que tú notas? Porque visitas a aquellas familias, pero también visitas a muchas comunidades y muchas familias que están apadrinando. ¿Qué ha cambiado en las familias que apadrinan? Has dicho tantas cosas que me abres diferentes vías de respuesta, pero te contesto a esto en particular. Es que planteas cosas que remueven mucho. Ten en cuenta que formar parte de la transformación de una vida completamente rota forma parte de la sanidad de tus propias heridas. ¿Vale? Entonces hay familias, incluso sea por la situación que sea, que han decidido apadrinar. Y bueno, en la oficina te podrían contar testimonios tremendos. Pero a mí me pasa en mis viajes, cuando estoy con la gente, ¿no? Y con mamá, con papá, con niños, con jóvenes. Te he dicho antes, apadrinar un niño tiene que ser parte de tu proyecto de vida. Pero cuando tú haces que forme parte de un proyecto de vida, tú te involucras. Quieres saber qué pasa en su país, qué pasa en su comunidad, quieres conocer su entorno. Todo eso te enseña. Mira, Lidia, tú dices, en esa oscuridad se abren esos rayos de luz que le da vida. Bien, aquí también. Porque siempre hablamos de lo que bendice un apadrinamiento a un niño, pero no solemos hablar de la bendición que es para mí, de lo que a mí me enseña, su fe, su esperanza. Cuando veo aquella familia, generalmente voy con muchos argumentos en mi cabeza y se me caen casi todos. Solo escucho, hablo muy poquito. Y cuando estoy aquí, dejo también que la gente hable. A ver, ¿qué supone para ti? Yo no quiero decirte qué va a suponer tú, ¿qué supone, no? Y de los 13, 14 años, 15 que llevamos aquí en España, porque con Compassion International somos 17 países ayudando o siendo puente con otros 27 en Asia, África y Latinoamérica. Esto es Compassion en España, aquí tenemos unos 3.000 padrinos, cientos de iglesias involucradas, entonces de diferentes contextos, denominaciones, etcétera, etcétera. Cuando tú hablas con familias que han decidido apadrinar y en el tiempo hablas con ellas, ves que el impacto de sus cartas, de sus vidas, de los pequeños, forma parte también de la sanidad de la familia. Te lo cuentan. Mi hijo, al leer las cartas, hay que ver cómo ha cambiado su perspectiva. Nosotros como familia que tenemos una idea, hay que ver cómo nos ha cambiado conociendo su entorno y lo que podemos hacer y lo que está haciendo la iglesia allí con ellos.
vuelvo a repetir, formar parte del cambio, la transformación de una vida, también es sanidad para nosotros, para nuestras heridas, y ahí tiene mucho que ver también la salud mental, porque caminar sobre las huellas de Jesús hace que mires al prójimo de una forma como nunca lo habías visto, y que tu corazón lata como late el corazón de Dios. Eso es brutal, Lidia, es que es brutal. ¿Cuánto soñamos para nosotros y qué poco soñamos para los demás? Y Que estaba soñar para los pensando justo demás, en es que este eso te fin cambia de... todo. Claro. No, en este fin de semana estaba pensando, hemos tenido el encuentro de psicólogos evangélicos justo en el fin de semana y Pablo Martínez, ¿no?, hacía una reflexión sobre que no hay tal cosa como una diferencia entre la salud mental y la salud espiritual. Realmente no se puede tener una salud integral Fíjate. sin que todo esté coordinado y bien ensamblado, pero cuando pensamos, por ejemplo, ¿no?, en el mensaje de las cartas de Juan, no podemos decir que amamos a Dios si no amamos al hermano. Claro, al final todas estas cosas están íntimamente relacionadas con cómo vivimos nuestras vidas, cómo somos impactados, tiene que ver con el impacto que creamos alrededor, todo va unido, no podemos ignorar ninguna de estas cosas. Y bueno, al final de lo que se trata también es de que nos hagamos reflexiones, ¿no? O sea, la conversación de hoy sobre todo tenía la intención no solamente de abrir una posibilidad de reflexión, pues quizá para familias, personas que se están encontrando con esta posibilidad por primera vez, han podido oír hablar de apadrinamientos, pero no saben muy bien cómo hacerlo. De hecho, yo ahora te voy a pedir que puedas contarnos de manera muy práctica. Oye, alguien que quiera apadrinar, cómo lo puede hacer? Pero sobre todo trasladar, y ahora veremos esa parte práctica, esa idea también conceptual de no pensemos que podemos vivir vidas ajenas de los demás y estar tan campantes en un sentido y tener la tranquilidad. No podemos dormir por la noche en un sentido, no deberíamos poder dormir por la noche pensando en ser llanero, en cómo vamos a ser llaneros solitarios mañana, cuando tenemos todas estas cosas por delante. Y somos muy conscientes, ¿no?, de que una sola persona no puede mover todo el titán de lo que representa una maquinaria como esta, ¿no? Pero con todo y eso, cuando podemos hacer esos pequeños gestos que mueven, que impactan, que gestan todo un producto que luego puede ser, como decías tú antes, explosivo en la vida de personas, pues bueno, que menos que como mínimo planteárnoslo. Así que cuéntanos, por favor, cuando alguien que nos está escuchando ahora quiere apadrinar un niño con Compassion, ¿qué tiene que hacer? Cuéntanos en qué estáis metidos y cómo podemos meternos con vosotros. Tenemos una página web, www.compassion.es, y ahí están todos los contactos. Tenemos una oficina en Madrid maravillosa con un equipo increíble, y a través de la web ahí están todos los contactos. Está el teléfono, está la web. No paramos de hacer eventos, presentaciones por toda España, involucrando a la iglesia, porque somos iglesia. Pero a través de la web, de las redes sociales, ahí está todo. Lo primero, hincar rodillas, Lidia, porque mira, no debe ser un acto de caridad, debe ser un movimiento de compasión, uno a uno. Entonces, a través de la web están todos los contactos. Es cuestión de llamar, de escribir, si quiero ya apadrinar un niño, quiero que forme parte de mi vida, quiero Que formar no nos parte dé de su vergüenza. vida. Pero es que vergüenza de amar, es increíble, ¿no? No debería vergüenza ni de amar, ni de... Estando en Etiopía, recuerdo que hubo un momento que me rompía, Señor, merece la pena tanta necesidad. Y el Señor me habló muy claro, David, uno a uno, uno a uno. Va el mundo es el mundo, uno a uno, vida a vida. Entonces tú entras en la web, ves el contacto, llamas y te va a atender una de las hermanas que está allí en el equipo, que ya digo, son increíbles, y ya está. Y a partir de ahí se inicia un movimiento, te vas a sumar a una familia, un movimiento de compasión que está llegando a rincones, a lugares que, bueno, que por gracia, ¿no? Que el Señor está abriendo. Y a partir de ahí, pues es eso, info@compassion.es, info@compassion.es, si quieres escribir ya. Búscanos, estamos ahí. Y hay tantos niños en necesidad, y que forme parte de tu proyecto de vida. Eso es. Hay que querer, hay que empezar por ahí. Es un Sí, y si no movimiento que se se empieza por un quiere, se paso. ora. Y si no se quiere, se ora, y verás tú que pronto el Señor nos mueve el corazón, porque a veces parece que necesitamos, pero un empujón de qué.
si estamos caminando sobre las Claro, huellas de Jesús, claro. directamente forma parte de nuestro Tiene que proyecto formar de parte vida, del es eso, ADN. Ahora, eso sí, nos recordamos que el querer efectivamente. como el hacer, por su buena voluntad, pero tenemos que tener esa disposición. Me Claro, encanta pensar en el Dios del cristianismo como alguien que no nos tuerce el brazo en ese sentido, ¿no? Que trabaja con nosotros y nos anima a hacer las cosas desde la querencia también, ¿no? No nos lleva como autómatas a ninguna parte donde no queramos ir. Y entonces, efectivamente, si queremos andar como él anduvo, nos toca sentarnos con los oprimidos, con quienes lo pasan mal, con los pecadores, con los que no nos gustan tanto, con los que nos ponen en situaciones difíciles y complicadas y todas estas cosas que sabemos. Así que yo te quiero agradecer, David, la generosidad por una parte de estar un ratito largo en por favor, jueves por la claro. noche con ganas de hablar de estas cosas que sé que te arde de pasión el corazón con todas estas cosas Me que tengo que vives, que retener, ves. ¿eh? ¿Cómo? Tengo que retenerme, que me tengo que retener todo el rato, ¿eh? Me lo O sea, imagino. esto Y yo hoy no te he fuego y... metido mucho el dedo en el ojo. No, porque sabes que si no, hacemos un retiro, en vez de un... hacemos un retiro Hoy de me he 2 días portado bien hablando. porque hoy no te he metido el dedo en Y el yo ojo y también. No, no te he gracias. tirado No te muchísimo de la preocupes. lengua. Pero yo sé que, a ver, eres una persona que en ese sentido equilibras muy bien porque no eres una persona dada al morbo y como tú decías al principio, no vas a abundar en detalles gore ni en detalles escabrosos, pero creo que sí es importante trasladar esa visión de esperanza desde unos pies muy bien anclados en el suelo y reconociendo que las cosas de las que estamos hablando son cosas muy gordas, muy heavy, ¿no? Así que, por una parte, sin abundar en detalles que simplemente remueven una emocionalidad que nos puede llevar a un impacto puntual y ya está, ¿no? Lo que queremos es algo más a largo plazo, pero eso, no dejando de perder de vista que de lo que se está hablando, en definitiva, es de drama humano, ¿no? Yo quiero agradecer a las muchas personas que han estado en el directo y otras que lo van a ver. A quienes habéis estado, quienes lo estáis escuchando, si sois conscientes, como nosotros en este momento, de que esto es algo por lo que merece la pena mojarse, el simple gesto de compartir este directo con alguien más, de hacer un comentario, de buscar a Compassion en Instagram, en su página web, mandarles un correo, contactar con David, todas estas cosas mueven al final todo esto hacia adelante. Ya os animo a saber que vais a tener, si Dios quiere y no nos falla la tecnología, el directo guardado tanto en el perfil de Compassion España, en este caso, en Instagram, como en el mío Eso es. personal. Pero a lo que quiero animaros, y si quieres, David, cierras tú con unas palabras también, que esto se mueva, que esto lo lancemos, lo comuniquemos, lo contemos, lo compartamos, porque para eso son las redes sociales, no para todas las cosas feas que muchas veces tenemos que ver y compartir por ahí, que es una pena. Cuando hay cosas que merece la pena compartir, y no es porque nos echemos flores nosotros, sino porque creemos que estamos defendiendo algo que merece la pena, pues hay que moverlo para adelante. Danos unas palabras de cierre, David, y con eso terminamos el directo. Pues mira, por toda la gente también que se ha sumado a última hora, que llegará de trabajar y que viene de sus labores, voy a terminar con las palabras de Rebeca Niembele, nuestra hermana en Tanzania, una ex niña apadrinada que salió del mismo infierno, fue formada, amada, cubierta y hoy día está trabajando en el mismo lugar del que salió por otros niños. Cuando apadrinamos un niño, lo estamos amando y cubriendo y lo estamos rescatando de la muerte, liberando generación tras generación. Pensemos que cuando lo estamos haciendo las implicaciones van mucho más allá de lo que podamos pensar. Acabo con sus palabras. Y lo que cambia todo es en el nombre de Jesús. No se trata de compasión, no se trata de mí ni de ti, se trata de Jesús. Todo parte y vuelve a Él. Él es quien cambia las vidas. Así que puedo terminar así perfectamente. Partimos de Pues Él y terminamos con Él. Pues con eso nos vamos a quedar. Qué bonito poder formar parte de ese equipo. Así que un abrazo Absolutamente. grande, David, de Madrid a Córdoba. Abrazote. También a los que sabes que conocemos Sí, por ahí. sí, por Muy, supuesto. muy intenso el cariño que nos tenemos, así que muy agradecida de este rato Así es. contigo. Animémonos mutuamente a formar parte también de todo esto bonito que está pasando en el mundo cuando movemos la generosidad hacia adelante y dejémonos también arrastrar en positivo por todo esto. Buenas noches a todos los que estáis. Abrazo grande. Hasta pronto. Adiós. Gracias, Lidia.